el capítulo sindical, o el pulso sindical, que se lo tomamos siempre con Marcela Di Stefano. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Como siempre, no es de 80, lo estamos tomando y parecería ser 120, 110, ¿no? La presión caló es alta. La presión caló es alta, ¿no? Hay que evitar... Bajo presión. Que sea muy fuerte porque puede haber hipertensión en esto, claro. Y eso es grave políticamente hablando, ¿no? Marce, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, tenemos un invitado de Luis, es Eduardo López, es de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. Sería el referente de CTA y educación en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Sería el Baradel de Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? ¿Está bien así? Está muy bien. Además es secretario adjunto de CTA de Ciudad de Buenos Aires también. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Bueno, la primera pregunta es el tema que estuvo estos días en los medios, que fue el 0800, sí. Facho, Casa de Brujas, sí, claro. Bueno, no sé. Sí. El 0800 para denunciar, digamos, la bajada de línea. La intromisión política. A ver, ¿cuál es la posición del gremio? Primero, una aclaración previa. Los docentes tenemos que acceder a la escuela pública por estricto orden de mérito, título, antecedente, antigüedad. No por visión política, sindical, ni nada. Si a vos te va a operar un médico, querés que ese médico te opere bien, no que sea socialista, radical o peronista. Igual un maestro. Los maestros accedemos por título y peleamos mucho para que así sea desde hace años. Sobre todo en la escuela pública, ¿no? Sobre todo en la escuela pública, claro. Mi hija va a una escuela pública, tiene 11 profesores y los 11 tienen visiones distintas y está bárbaro, porque eso le ayuda a mi hija a pensar con criterio propio. Aclarado eso, vamos a lo partidario. Es muy común en democracia las expresiones partidarias de los estudiantes y mucho más política. Este 0800 habla de intromisión política. Toda pedagogía es política. ¿Cómo explicás el descubrimiento de América o la conquista de América? Es un posicionamiento... Sin adoptar una postura. Claro, todo. Quien fundó el sistema educativo, Sarmiento, era un político. Yo tengo una política pedagógica, que es dar la diversidad de criterios a mis alumnos, doy clase en una escuela de soldati, y que ellos saquen sus propias conclusiones. Esa es una postura política pedagógica. Hay otra postura política pedagógica que plantea que no, lo que yo digo es verdad y los chicos tienen que escuchar y repetir. Bueno, sí, política hay en las escuelas. Hasta en la dinámica de la docencia. Hasta en la dinámica, claro. Política. La peor de las políticas es negar la política. Yo te voy a dar un extremo, sí. Eduardo, que son los dos extremos, ¿no? Con que uno ha escuchado permanentemente, tanto en la Casa Rosada como en otros ambientes. Sí. Uno dice, pero quieren llevar la política a los jardines de infantes. Sí. Capítulo 1. Sí. Último capítulo. No hay nada mejor que saber que mi hijo hace política y que no se está drogando. Son los dos extremos de los argumentos que hemos escuchado en la semana. Claro, sí, ¿no? Bueno, hay que buscarle ahí... un punto más medio. Claro, en los jardines de infantes sí, yo lo escuché, sí, pero claro. no se da política, digamos. Si hay una política educativa, por ejemplo, que plantea que los jardines de infantes se educa y no se contiene. Es toda una concepción política a raíz de... a partir de Piaget, la evolución, claro. Digamos, el niño puede aprender a partir de los primeros días. Además, en los países avanzados, la educación cada vez es anterior, exactamente, es anterior porque ahí se desarrollan los grandes aprendizajes. Y en el secundario, bienvenido sea, yo ya digo, digamos, que estén, lo que los docentes tenemos que garantizar es que estén todas las visiones, que esté el Eternauta, que esté Mafalda y que esté Isidorito, por decir claro, los criterios sí, que están todos. Y después que el joven saque sus propias conclusiones. Negar la política es lo que hacían cuando yo hice el secundario en la dictadura. 47 años tenemos los dos. Claro. Y nos pasó lo mismo. Y pasó lo mismo. Entonces yo me acuerdo de había capítulos decía, que no se veían. Acá política no. Pero esto, y nos bajaba una línea, no lo voy a nombrar al profesor de historia, pero eso era política. Es manejar la agenda para los medios. Yo llevo ventaja con ustedes porque yo soy de secundario de los 70, de los 60. De los 60. O sea que tengo claro. política por todos lados. Pero claro. En la facultad ni te cuento en los 70, ni te ¿no? cuento. Siempre hay política. Siempre. Cuando no hay política, también hay política. La definición de política es asignación imperativa de valores. Claro. O sea, callando o diciendo, uno está difundiendo valores de alguna manera, ¿no? Claro. Yo me acuerdo en la dictadura, mi profesor de literatura, Ayabar, a él lo voy a nombrar porque era... nos leía poesías de la libertad y eso era una postura política. No decía otra cosa, el francés de la libertad. Claro. Y era una postura política, sin duda. O sea,
Toda pedagogía es política. El 0800 nos sirve en ese sentido porque, por ejemplo, ahora escuelas que van a recordar la Noche de los Lápices, que se cumple el 16 de septiembre próximo, que es el aniversario que desaparecieron los estudiantes, ahora llamaban y me decían, no lo vamos a hacer, a ver si algún papá nos denuncia. No, ustedes tienen que hacerlo, está en la currícula. La defensa de los derechos humanos y la democracia y el nunca más está en la currícula. Claro. ¿Es político? Sí es político. ¿Hay que hacerlo? Para mí sí. Bueno, que el que no hace política que arroje la primera piedra, claro, ¿no? Porque realmente toda es una acción política, como decía Marcelo. Política. Yo doy clase de geografía y hasta el mapa, el planiferio con división política es eurocéntrico y doy la postura eurocéntrica y también digo, el planiferio puede estar puesto al revés. Claro. Vamos a un tema más. Vamos a un tema sindical porque hoy es un día de poco tiempo. Tendríamos que hacer una segunda invitación. Bueno, con mucho quiero hacer gusto. una pregunta. Sí. En provincia de Buenos Aires cerraron más o menos paritarias en un número similar, ¿no? Que en Ciudad de Buenos Aires. Están pidiendo, ya se reunieron con la nueva ministra bonaerense, están pidiendo reapertura de paritarias casi todos los gremios. Sí. Acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo también, siguen? nosotros van a pedir también? Pedimos que la paritaria sea permanente y sí, ahí estamos viendo medidas para mejorar los salarios más postergados. Estamos planteando eso. Un problema con el escalafón, ¿no? Claro, exactamente, con el escalafón. Y estamos también planteando más horas extracurriculares para planificar y evaluar. Esto lo estamos hablando con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Sí. ¿Cómo es la relación con Bullrich? Es brava porque por estas cosas. Paréntesis, ¿no? Claro, buena pregunta. Esto del 0800 no ayuda porque pone sospecha. Pero en el otro rubro, en el rubro de la discusión salarial, en el rubro de lo manejamos con Bullrich. Sí. Y nosotros iniciamos las clases con Bullrich este año. Eso da. La verdad que la propuesta salarial que dio el gobierno de la ciudad fue buena y nosotros iniciamos las clases y después permanentemente tenemos conflictos extrasalariales. Parecería ser que Bullrich también forma parte como estar adentro de un paquete que es político, que es la acción y reacción que hay con la nación, etcétera, etcétera. Y eso a lo mejor lo deja en una... Porque me parece un tipo muy inteligente. Y la postura de la CTA a nivel nacional, a lo mejor también, digamos, un gremio que está enquistado en la CTA... Forman parte de una batalla que no quiere. Hay como dos bandos ahí, ¿no? El tema es, tenemos un problema con el jefe de gobierno. Desde la designación de Ciro James en el Ministerio de Educación, un espía por el cual hay un proceso judicial, siempre fue conflictiva. Narodowski, Abel Pose, Bullrich... nosotros defendemos mucho la educación pública, la transitamos, respetamos a quien elige la escuela privada, pero valoramos mucho la escuela pública como diversidad, donde va el hijo del cartonero y el hijo del bioquímico. Y ahí tenemos muchos encontronazos con Bullrich y Macri. La última pregunta, el minuto final, es de Marcela, como siempre. Algo sobre el tema CTA, ¿cómo está? Estamos bien, tuvimos una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, que la encabezó Hugo Yasky hace 2 semanas, y ahora vamos a participar del Consejo del Salario, donde vamos a pedir... ¿Esta semana? Esta semana, exactamente, la suba del mínimo no imponible, una reforma impositiva, que para que graben más los que más tienen, y no se desfinancie el Estado. Y ganancias también, ¿no? Ya es que dijo que va a pedir. Sí, las ganancias también, absolutamente. Está en la agenda de la CTA. Y bueno, y una reforma impositiva general. Así que llevamos esa reunión que fue en la Casa de Gobierno fue Beto Pianelli, que hubo tanto él es amigo de Beto Pianelli. Una pared de por medio, trabajo yo. Ah, bueno. O sea, me voy a poner el vaso así para escuchar la próxima. Bueno, nos veremos entonces. Bueno, nos reencontramos. Muchas gracias por venir. Gracias, Marcela. Y vamos a hacer un segundo capítulo. Dale, muchas gracias, muy amable. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes. A veces con el tiempo corriéndonos, pero con más tiempo, más paciencia, vamos a saber más todavía de este pulso que le estamos tomando al sindicalismo. Hasta el lunes.